cada partido, de cada frente, mejor dicho, que representa básicamente eso, puertas adentro y no tal vez un proyecto o hacia dónde legislar o sobre a qué país se va desde la candidatura nacional. Lo invitamos a un amigo de la casa, Eduardo Tonioli, concejal y precandidato a diputado nacional. Precandidato suena enorme. Oh, ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Viste acá. partido anoche? ¿O viste otro partido? Estaba con otras cosas, pero iba ¿Estabas con ojeando. otro partido? Y sí, me quedé con un poco de bronca, ¿no? Sí, Un par de fallos arbitrales. Qué bronca. Jodido, ¿viste? Pero bueno, que si fueran contra Boca o River, todo el país estaría hablando Del porque robo. los grandes medios, TIC, el Pollo Viñolo, con la manita en el haciendo bolsillo. el Pollo ¡Le robaron la Viñolo, Boca! el Pollo Viñolo diciendo, yo cuando era chiquito empezaba a contar una anécdota para explicar que Sí. lo cagaron a Boca o a River. Sí, tal cual. Pasa con Newell, pasa con Central, pasa con cualquier equipo del Nadie interior. dice nada. Ni pasaron la repetición, ¿eh? No, nunca lo mostraron. No lo mostraron. Tremendo. Francisco, yo estaba con mi hijo más grande y me dice, ahora lo van a mostrar, papá, seguro que nos robaron, seguro. Y yo, no, pará, Panchi, ahora lo van a mostrar. Y se quedaba así, no lo Es muestran. que yo papá. no lo vi directamente porque iba escuchando y lo vi por Twitter. Claro. Y se ve claramente, pero bueno, ya está. Ya pasó. Bueno, ¿cómo andás? Bien. Entiendo que debe ser, Entusiasmado. claro, debe ser motivante encarar una interna que sabés que va a levantar temperatura y que después deviene en una candidatura para ir al Congreso. ¿O no? Bueno, No, porque hay una particularidad, te quiero explicar, porque no está muy debatido esa cuestión. La forma en que se cruzan las listas de diputados y diputadas es bastante complejo porque incluye el DONT, que es un reparto proporcional, y la más paridad. la paridad. Y puede suceder en una interna con dos listas más o menos parejas, es decir, donde una no duplica a la otra, que una lista ponga a todos los varones y otra lista ponga a todas las mujeres. En este caso, las dos listas las encabezamos varones, y por lo tanto, aquella que pierda, salvo que la otra la duplique, va a poner todas las mujeres de la lista. Mirá vos. La ley provincial es mucho más inteligente en ese sentido, es mucho más inteligente. Por lo tanto, que yo encabece una lista no quiere decir No que quiere sea decir que sí o seguro. sí entres. Exactamente, pero de todas maneras, a ver, yo milito en política desde los 15 años. Hace un rato largo ya. Tengo 44, es toda una vida, esto es mi pasión. He pasado por distintas instancias de militancia que no tienen que ver con la representación institucional, sí desde hace algunos años, primero diputado provincial, después concejal, y la verdad que no me asusta, no es que voy pensando, ahora voy a entrar, sino a usar esto como una tribuna también, ¿no? Y una experiencia para recorrer la provincia y plantear cuáles son las ideas que sostenemos. Es lo que más me interesa, quizás no estos chisporroteos de comienzo de campaña. Ahora, y ¿no? te hago una pregunta, justamente esto de las ideas que uno representa. No hubo tiempo, cuando se buscaron en todos los espacios, Sí, te claro. digo cómo era la política, si querés podemos obviar al Partido Justicialista o al peronismo. No hubo tiempo en ninguno de los espacios donde hay internas para discutir ideas, discutieron lugares. O sea, yo viví de cerca la rosca de los tres espacios más importantes de la provincia, y en ningún momento nadie habló de ningún proyecto, de ninguna idea, ni de por qué no se juntaba con tal porque representa tal idea. Si Sí, no era, no me junto con tal porque es un cagador, que es amigo de tal, que hizo tal otra, o me quiso voltear acá, o porque mirá lo que me hizo el año pasado, Sí. o no porque me quiere imponer, no porque quiere ser Sí. gobernador. O sea, en ningún momento se discutieron. O sea, en el caso de ustedes, ¿no? Digamos, hay dos listas, una que el mayor representante es el gobernador, y otra donde el Chivo y Alejandra Rodena serían los comandantes de ese barco. Digamos, ¿hay dos proyectos distintos ahí? ¿Son dos formatos Me parece que distintos hay de ver una la política? divergencia en Porque, cuanto... perdón, Sí. perdóname que no terminé la pregunta porque son cosas que no te podría decir si no. No, claro, sí. No, hablando en serio. Porque uno cuando la mira a la lista, salvo por el gallego Lewandowski y alguna otra excepción en la lista, uno ve una lista un poco más progresista, más izquierda, y otra un poco más conservadora. ¿Cuál es cuál? Ah. Mirá, yo creo, voy a ser muy sincero en esto, creo que no hay una discusión política ideológica profunda, o por lo menos definitoria, ¿no es cierto?, que haga que al día siguiente no pueda haber una síntesis, al día siguiente de las PASO, que es lo que va a pasar, no pueda haber una
una síntesis. Tampoco se plebiscita una gestión. Quiero ser claro en esto, no se plebiscita la gestión provincial, porque vos estás eligiendo senadores y senadoras. Lo que estamos, en todo caso, dirimiendo es un ordenamiento determinado y una mirada particular sobre la coyuntura y cómo se pretendían armar las listas. ¿Sí? Se tenían en cuenta determinadas representaciones construidas, ¿no es cierto?, con muchos años de esfuerzo, de trabajo, etcétera, o si que lo que primaba era un poco la decisión, en todo caso, de quien lidera institucionalmente la provincia, ¿no es cierto? Y me parece que sí, quizás faltó tiempo, ¿no es cierto? Quizás se dio en la última semana esa discusión, quizás no hubo una mesa. Nosotros de hace tiempo, ya hablo por el Movimiento Evita, planteamos que debe institucionalizarse, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, una mesa de la coalición que ha llevado al gobierno, al peronismo, al Frente de Todos, para ser más preciso, porque es el peronismo y otra fuerza aliada, para que de alguna manera esos matices puedan ser procesados durante el periodo de gestión y no explícitamente en una situación, en una campaña electoral. Ahora, después, las PASO son una herramienta válida. En la provincia de Santa Fe tenemos una larga historia de uso de las PASO para ordenar la oferta electoral de los partidos. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos varios actos de homenaje a Evita, ¿no es cierto?, por el 26 de julio, y nos encontramos varios de estos sectores que vamos en distintas listas. En Rosario, por ejemplo, el peronismo tiene 10 listas de precandidatos y candidatas a concejales y concejalas. En el 2017 pasó lo mismo con las listas nacionales. Y fue una experiencia, en el caso del 2017, donde se enfrentaron por un lado Agustín Rossi y por el otro lado Alejandra Ródenas, sumamente positiva. ¿Por qué? Porque después de las PASO se trabajó en conjunto y no solo se sacó la misma cantidad de votos, sino que se acrecentaron. Hubieron otras experiencias que no fueron tan positivas, en alguna interna anterior entre Agustín Rossi, Rafael Bielsa, etcétera, donde no se llegaron a sumar. Entonces, también eso va a depender, y por eso mi preocupación por desdramatizar, del tipo de interna que tengamos. Yo creo que en esta interna, y porque además es lo que nos va a diferenciar de nuestros adversarios, tanto, por nombrar a los dos frentes más importantes, tanto de Cambiemos como del Frente Progresista, o Frente Amplio Progresista, que es qué es lo que queremos para el país. Y nosotros tenemos algo claro. Abonamos un proyecto político, que es el que conduce Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Creemos que en el peor momento que vive, no la Argentina, la humanidad, en centurias, no en décadas, que es esta terrible pandemia, y después de venir de otra pandemia que fueron las políticas del gobierno de Macri, el gobierno ha tenido un eje vertebrador que se traduce en políticas sociales, políticas productivas, políticas laborales, campaña de vacunación, etcétera, que es el cuidado de la población. Nosotros vamos a ir a defender eso y no solo decir lo que se hizo, que a veces es un vicio de los políticos, decir hicimos esto, hicimos lo otro, cuando hay algo, creo yo, por ejemplo, en este caso, para mostrar, sino además, ¿qué creemos que hay que hacer en adelante? Y quizás ahí sí me parece mucho más válido que tengamos esos matices en la interna para decir, nosotros creemos que vamos por acá, por allá, que matices que tenga que ver, vos hiciste esto en tal año, etcétera, porque no le sirve a nadie. Y además tengo que decir algo, al 99% de la población no le importa muy nada. poco, sino decir, loco, estoy en esta situación. 2 de cada 3 niños en la Argentina, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, son pobres hoy. Entonces, y lo estoy diciendo yo que soy parte del oficialismo nacional. Puedo explicarlo por qué, puedo... Seguramente hagas una explicación mucho más larga que los últimos 4 años que no fue gobierno del oficialismo, digamos. No, por eso te digo, por supuesto, porque creo que es estructural y creo que del Rodrigazo hasta acá, seguramente los oyentes van a decir, va a arrancar de Rodrigazo, era un vicio que tenía el querido Tigre Caballero que arrancaba de la ley Sáenz Peña para acá, pero también a mí me gusta eso porque da cuenta de una situación y creo que Rodrigazo hasta acá, aún teniendo periodos para mí de enorme recuperación del poder adquisitivo del salario, las condiciones de vida de la población, como fue 2003-2015, o sea, como una especie de brecha dentro de esa situación negativa, aún así nunca pudimos recuperar aquella Argentina integrada que entiendo que se construyó a mediados del siglo XX a partir del peronismo. Creo que hacia ahí hay que ir
Y creo que también no lo resuelve solo un país, sino que son grandes proyectos continentales, ¿no? Ahora, creo que si hay una oportunidad de ir hacia ahí, la única forma es esto que está planteando el Frente Todo. No creo que lo de Cambiemos vaya en ese sentido y a las pruebas me remito, ¿no? El otro día había un dirigente político acá en Piso con el que hablábamos, que no es de los espacios que son cercanos al que vos integrás, Sí, sí. que decía que con la pandemia se había perdido la oportunidad histórica de generar consensos políticos a futuro, algunas bases que son necesarias. Que la verdad, si uno mira la historia de países afines al nuestro, los momentos que han progresado realmente y sostenidamente fueron justamente en base a políticas de Estado que no tengan nada que ver con las políticas de gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh. Y decía como crítica al oficialismo no haber buscado eso, porque en su momento la oposición se había puesto a disposición cuando arrancó la pandemia y demás. La cuestión es que en medio de la respuesta yo le repregunto y dice, está muy bien, pero no lo lograste hacer en tu espacio, digamos. Se están sacando los ojos en tu espacio, querido. O sea, lo que vos estás diciendo que no se pudo, que no pudo hacer el gobierno, que no estuvo a la altura, vos no estuviste a la altura para hacerlo. Entonces me dijo, pasa que nosotros somos parte de esta Argentina que vive esto, y no, mi espacio político no está ajeno a esta situación. ¿Cómo se pacifica una sociedad? En una sociedad como esta, que la verdad no tenemos los problemas sociales o civiles que tienen otras sociedades donde de verdad no hay paz, pero digo, donde no se pueden generar consensos, ¿cómo puede ser que todo sea blanco, negro, digamos, tan binario, tan... odio la palabra grieta, no la quiero usar, No, pero, no, sí, digamos, sí. porque hay un negocio, es mucho más fácil agarrar, sacar un tipo de un noticiero y ponerlo de candidato, porque te ahorrás la mitad de una campaña, y capaz que no hay nada. Y es más O capaz que hay de fácil, todo, yo voy a y usar la termina siendo el palabra mejor grieta, legislador. para mí es horrible, pero la voy a usar porque es lo que de alguna manera grafica rápidamente algunas cosas. A veces la grieta es un negocio, y lo digo para hombres y mujeres, dirigentes políticos de ambos lados de la grieta, ¿no? ¿Por qué? Porque fideliza. Porque vos decís, hay un sector de la sociedad que piensa muy firme que este es el camino y que se pelea y va a ir a pelear en la mesa familiar del domingo, ¿no es cierto? Recluta. ¿Eh? Recluta. Exactamente, es como que fideliza. Y a veces quienes tratamos de corrernos de su lugar y decir algunas cosas, pero no por una estrategia, sino porque lo creemos realmente y creemos que hay algunos puntos donde uno puede tender un puente. Lo has hecho vos como concejal con la municipalidad este último año. Exactamente, y todos saben que somos quizás el único bloque fuertemente opositor. Ahora, no tengo por qué oponerme, y mucho menos en tema de pandemia, rabiosamente a cosas que la gestión está llevando adelante, y aun cuando pueda tener crítica, creo que las tengo que posponer para la pospandemia, como un balance, ¿no es cierto? Y en otras sí. La cuestión del transporte, nosotros votamos en contra de la emergencia porque creíamos que era malo para la ciudad y no había forma de corrernos de ahí. Y me junté 18 veces con el intendente Pablo Hapkin, que me trató de convencer que cambiemos esto, y lo valoro, pero no nos pudimos poner de acuerdo porque era una posición histórica. Lo mismo con las autoridades del Banco Municipal, a quien de alguna manera le entregaron los cargos de autoridad del Banco Municipal. No estábamos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo. Ahora, después, así como fuimos una oposición firme, porque lo que pasó en el Consejo, que hubo demasiados sectores que de alguna manera jugaron para el espacio de Pablo Hapkin, en todo, en un 100%, así como nos opusimos en esas cosas, en el 98% del resto de las cosas acompañamos, le delegamos, porque creíamos que era la forma en ese momento de resolver la emergencia, y porque no puede depender del Consejo todo el tiempo, un montón de potestades para que pueda resolver las cosas que tiene que resolver, por supuesto. Cuando se termine la pandemia, venga para acá, que vuelvan, porque siempre fue nuestro criterio. Entonces, es posible eso, es posible tender esos puentes con sectores de la oposición y con sectores, porque a veces la política tiene su propia dinámica donde vos necesitas diferenciarte para que el otro diga, este es Cuca, este es amarillo, ¿no? Macrista, este coso, entonces yo voy para acá, etcétera. Vos necesitas diferenciarte en un proceso electoral. Y cuanto más virulento, cosa que a mí me pone enormemente, a mí me encanta Twitter, vos lo sabés, es la única red de las redes sociales que, ahí por ejemplo está Federico ahí afuera, que yo no dejo que me agarre otro, vendría a ser. Quizá ahora en campaña voy a tener que delegar un poco, ¿no? Pero me encanta. Y a veces sépanlo, si le escriben por Twitter a Tonioli, lo contesta él, digamos. Es importante saberlo. Pero a veces veo
que hay unos niveles de sobreactuación de posiciones de dirigenta, que después cuando vos estás en la cotidiana, en el consejo, son seres humanos, no te digo maravillosos, no sé pero digo, con lo que tenés un trato afable, con lo que podés discutir, ponerte de acuerdo. Entonces hay algún pillo que le come la billetera de esos asesores de imágenes que dicen, che, tirá esta, la grieta, ¿viste? Vamos a... no hay que vacunar a ningún preso porque los presos son... Cosa que la de Lozada ayer, de los chicos sueñan con ser sicario y narco. Por favor, pero por favor, pongámonos a pensar el nivel de estigmatización de los pibes y las pibas que quieren tocar el violín, jugar a la pelota, como cualquier pibe, no sueñan con eso. Eso es la sociedad que hemos construido durante décadas, repito, por lo menos del Rodrigazo hasta acá, donde en dictaduras sangrientas, terribles, etcétera, se instalaron programas económicos que después, el de Martínez de Oz, claro, que después lamentablemente siempre terminaron apareciendo de nuevo en democracia y de la mano de fuerzas políticas progresistas, populares, etcétera, de mi misma fuerza política. Yo soy peronista, ahora sé lo que hizo el Río, no lo voy a nombrar, el riojano, y sé lo que hizo también el radicalismo y cómo hoy está... Es más, creo que si te busco alguna fotito con él tenés. No. Si hay algo que no tengo eso, porque empecé a militar en el 93, 94 como militante estudiantil. Ya se sabía más o menos. Sí, claro. Y siempre me sentí profundamente peronista y por eso chocaba con lo que veía en el peronismo oficial, ¿no es cierto? Entonces fui parte de esa generación que luchó, por ejemplo, contra la Ley Federal de Educación, tomamos el poli 2 veces, y estoy muy orgulloso de eso. Ahora también yo siento que la aparición de Néstor Kirchner en la política a mí me reconcilió con la idea de que militar no era militar solamente socialmente, sino que la política podía ser una herramienta de transformación social. En los 90 apareció esta disociación de militancia social y militancia política, cuando siempre fue lo mismo. La unidad básica o el comité eran un lugar donde todos sabían que podían recurrir para ir a tratar de buscar un remedio, de que le arreglen las cloacas, de que se rompió la vereda, etcétera. En algún momento, con la aparición de algunas figuras de la política, durante esa década infame de los 90, en el peronismo se cerraron las básicas. Carlos Alberto Reutemann fue un responsable de eso, pero entre otras cosas, de muchas otras cosas, ¿no? Algunas muchas peores. Algunas mucho peores, pero eso también es, de alguna manera, tiene un efecto. La desmovilización de la juventud de política, que en los 80, con la recuperación democrática, fue pum para arriba. Es que es muy llamativo lo que pasa con eso, Edu, porque es un periodo histórico donde, tenés razón, desaparece la cultura de la militancia, desaparece... Pasan a funcionar los operadores. Sí, punteros, operadores, todas cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando en realidad. Sí. Pero al mismo tiempo, la sociedad tenía una deuda saldada en cuanto a esto que hablamos hoy de grieta. No pasaba, yo no lo... No, bueno, yo no ahí tanto. tengo mis dudas. Yo me acuerdo, yo volví a la Argentina, yo estuve exiliado con mi vieja, volví en diciembre del 85. Y el bipartidismo era una forma, entre comillas, bueno, pero es que ahí sí, pero del 90 al 2000 no se vivió. Pero porque también es como que se instaló un consenso en la sociedad donde todos los partidos decían más o menos lo mismo. Eso es cierto. Por ejemplo, la Alianza no proponía salir de la convertibilidad. No. Y eso fue y eso hizo, a eso me refiero con que muchos jóvenes, yo ahí sí era joven, porque a veces todavía me dicen usted que es joven, bueno, tengo 44, ya no soy, quizá para la política, ¿no? Pero en ese momento, si uno se sentía peronista, radical, etcétera, y tenía o valoraba las banderas históricas de ese sector, no las encontraba en el sistema político institucional, porque no había forma de que ese sistema político institucional contuviera eso, con la entrega que se estaba haciendo a las empresas del Estado, las privatizaciones, el saqueo de los jubilados, etcétera. Entonces, por eso yo pongo como un mojón con la aparición de la figura de Néstor Kirchner, porque el tipo, que no vino en un caballo alado desde Narnia, a ocupar el lugar, sino que venía de esa política y de ese sistema político, pero tuvo la claridad para ver que diciembre del 2001 habría un nuevo escenario, que era que había que recuperar la idea de gobernabilidad
como responderle, entendida como la respuesta a los que te pusieron en ese lugar, porque durante mucho tiempo se pensó en gobernabilidad como una forma de ser condescendiente con los poderes fácticos. Vos en los 90 te decían gobernabilidad y te tenían que llevar la mano en la billetera porque te iban a descontar el 30% del sueldo, etcétera, ¿no? Y eso cambió con esto. Y yo lo valoro enormemente y eso me convocó más a la política partidaria, ¿no? Se entiende. Edu, se me fue el programa. Sí, me fui a cada vez que te engancho te quiero charlar un rato largo. Me gusta escuchar. Bueno, gracias por venir. No, va a ser la primera de varias veces que nos veamos. Porque seguramente se viene una campaña no muy larga, son 45 días, hasta las paso, y después esperemos que podamos estar. ¿Qué pasa? Y ojalá que esté. ¿Cómo la ves? ¿La ves pareja? Yo creo que sí. Yo creo que es una elección pareja porque los dos espacios representan con sus matices ideas, fuerzas interesantes, ¿no? Yo tengo una valoración muy positiva por dirigentes que algunos los conozco menos, algunos más, como el gallego Lewandowski, como Sagnun, etcétera, y no tengo por qué entrar en una disquisición en términos personales. Las divergencias vendrán con lo que planteamos. Y en el caso de Agustín Rossi me parece que que es nuestro candidato a senador, que es muy claro lo que expresa. Es alguien que del 2003 en adelante no ha tenido fisuras en su acompañamiento a un proyecto político. Bueno, eso también le hizo pagar costos políticos, eso también hace que haya un sector del electorado que quizás no lo acompañe, pero que haya una parte importante, no menor del electorado, que siempre le ratifique su voto, ¿no? Seguro. Está clarísimo. Gracias por venir. Gracias. Las 9:59, cortito y venimos para despedirnos. Dale.